Bueno, arratsaldeon guztioi, ongi etorriak izan zaiteztela. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva cita, la novena cita de esta conmemoración que estamos celebrando durante este año del cincuentenario de la Asociación Cultural Eragin, que ha organizado este ciclo de conferencias con motivo de este aniversario que se llama Sin pasado no hay mañana. En esta novena cita tenemos con nosotros a un invitado que prácticamente no necesita presentación. Arratsaldeon, lehendakari jauna. Bueno, ez du aurkezpen gehiagirik behar, nik esango nuke oraingo honetan aurkezpenak soberan daudela, pero permítanme que les refresque un poco la memoria y sobre todo pues bueno, que les introduzca muy resumidamente la charla de hoy y cuál es el ámbito de estudio actual del lehendakari. Me he permitido antes de venir, para documentarme un poco, mirar en internet y he estado mirando un poco su cuenta de Twitter. Y he dicho, bueno, aquí hay material un poco para introducir la charla de hoy. Y es que en el perfil de Twitter del lehendakari aparecen tres frases. La primera de ellas es lehendakari oia. Como todos ustedes saben, es ex-lehendakari, fue el lehendakari del Gobierno vasco durante 10 años, de 1999 a 2009. 3 legislaturas, las 3 en coalición. La primera de ellas fue un poco más corta y las 2 siguientes fueron de 4 años. Y bueno, como curiosidad, es el único lehendakari alavés que hemos tenido, el único alavés, y fue elegido lehendakari a los 41 años, lehendakari más joven también. Bueno, quitando el lehendakari Aguirre. Digamos, de esta etapa. La segunda frase es director del Aguirre Lehendakaria Center. Actualmente dirige el Aguirre Lehendakaria Center, un centro que se dedica a la investigación y la divulgación del caso vasco y que tiene como objetivo poner en valor pues, los proyectos que han permitido a la sociedad vasca proyectarse en el exterior como un modelo exitoso de transformación socioeconómica, que ahora mismo estábamos comentando informalmente y decía colocar a Euskadi en el mapa del mundo, ¿no? Esa es la mayor misión que tiene, si me permite, el Aguirre Lehendakaria Center. Y la última frase que aparece en esa cuenta de Twitter es Researcher on Sustainable Human Development. Dicho de otro modo, investigador en desarrollo humano sostenible. Y en este punto pues, me gustaría introducir el tema de esta conferencia. Lleva por título, todos ustedes verán, Sociedad Global, Respuesta Local, Propia y Diferenciada. El ex-lehendakari Ibarretxe plantea un modelo de innovación basado en las raíces, sin olvidar de dónde venimos las raíces. Entonces, el viejo paradigma de lo global anula lo local no se ha cumplido y en este momento estamos en un paradigma donde lo local mueve el mundo y es por ello que el caso vasco se estudia en universidades de todo el mundo. Ese es un poco el tema, por introducirlo, el tema que va a tratar en esta conferencia. Bueno, como todas las charlas, al finalizarla podrán ustedes plantear preguntas, galderak egin ditzazkezue, gaurko hitzaldi hau amaitutakoan, eta orain bai, hitza zurea da, lehendakari jauna, nahi duzunean. Bai, jaitsiko gara. Vamos para abajo. Bueno, arratsaldeon denoi. Hablaremos mirando a los ojos, Eskatu diat gazteleraz egiteko para hacer en castellano y hablaremos hablando a los ojos. Los economistas casi no sabemos hacer nada sin transparencias, tenemos que ir permanentemente reflejándolas en las cosas, no sé por qué no las tenemos bien fijadas o por qué, pero necesitamos siempre tener una referencia visual a la que remitirnos. Y bueno, buena parte de las ideas sobre las que va a versar las cosas que os quiero contar han sido ya amablemente presentadas, ¿verdad? Amablemente presentadas. Pero es un placer, primero y antes de nada, estar con vosotros y vosotras, compartir aquí, ¿verdad? En este ámbito tan académico, si me permitís, ¿verdad? La reflexión. El título en sí mismo está diferenciado, Sociedad Global, porque es lo más grande, ¿verdad? Y, sin embargo, respuesta local propia y diferenciada. Pudiera parecer en sí mismo una contradicción, que en una sociedad global solo hay una manera de estar, y es mediante una presencia diferenciada. Eso significa que hay que competir con raíces, que hay que innovar con raíces, o si no te disolverás como un azucarillo en el mar de las identidades, en el mar de las culturas, en las que tenemos una invitación casi permanente a disolvernos, ¿verdad?
Yo estoy absolutamente convencido de que los pueblos, básicamente, tienen un futuro profundizando en su identidad, ofreciendo algo propio y diferenciado. Es la única manera de que te puedan aceptar en la agenda global. Hoy, desgraciadamente, empiezo por aquí. Yo he sido siempre un poco provocativo, no creéis que lo voy a dejar a esta edad. Hoy, lo vasco y el pueblo vasco, aunque nos duela mucho admitirlo, no está en la agenda global. No estamos en la agenda global. Y tenemos que hacer cosas para estar en la agenda global. Porque si no ofrecemos algo propio y diferenciado, el mundo no nos respetará por lo que somos. Decías muy bien que mi trabajo fundamentalmente se dedica a eso, desde el centro. Yo diría que toda mi vida la he dedicado a tratar de poner a este pueblo, a su cultura y a su lengua en el mapa mundi. Primero lo hice desde el ámbito de la empresa privada, después lo hice desde mis responsabilidades como Lendakari en la comunidad, ahí en la Edad Media, y ahora lo estoy haciendo desde la academia. Pero siempre el objetivo es el mismo, ubicar nuestro pueblo en el mundo. Por lo tanto, la única manera de estar en una sociedad global es si basamos nuestro proyecto en nuestra identidad y nuestra cultura. Nuestra identidad y nuestra cultura no enfrentada al resto de identidades y culturas en España, en Francia, la Unión Europea, no, sino en colaboración, coexistiendo, alimentándose. Pero cuidado, como decía Gandhi, yo quiero que todas las culturas soplen en mi hogar, tan libremente como sea posible, pero me niego a ser barrido por ninguna de ellas. Esta es la clave para tener una presencia en el mundo. Bueno, vamos a ver si no se ha cabreado el aparatito y nos funciona. Se ha cabreado, ¿no? Vamos a ver. Pues aquí funciona, o sea que tiene que tener algún problema por ahí. No, o sea que tiene que tener algún problema por ahí, ¿eh? No, aquí no es. No, aquí no es. Sí, déjame ver. Cámbiale. ¿Está ya? Pues tampoco lo lee. Bueno, vamos. Sigue sin funcionar este tampoco, ¿eh? Sí, no hay problema. ¿Qué tenéis puestos los dos? Ahora, vamos. Bueno, caprichoso, quería jugárnosla, pero no es tan fácil. Esto no es tan fácil. Decía, bueno, vivimos en este mundo. Este es el mundo en el que vivimos, ¿eh? Este es el mundo. O sea, lo que voy a tratar de presentar está ahí en 40 fotografías. Después charlamos entre nosotros. Este es nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Al que a veces escasamente le miramos y no es por los telediarios, pero este es el mundo, marcado por estas imágenes terribles, entre las cuales esta es espantosa, pero es lo que nos ocurre, ¿verdad? De hecho, fijaros bien, nosotros vivimos en un mundo y nos quejamos de nuestra existencia y de las dificultades que tenemos, pero el último informe de Naciones Unidas recoge que cada 5 segundos muere un niño en el mundo por falta de medicamentos o de medicina. ¿Qué quiere decir eso? Que vivimos en una sociedad bipolar. Nuestros hijos son infelices y nosotros lo somos con ellos porque no les compramos el último iPod. Y sin embargo, más de la mitad de los padres y madres del mundo son infelices porque no tienen de dar para comer a sus hijos y a sus hijas. ¿De acuerdo? Esto no es para crearnos mala conciencia, es para crearnos conciencia de dónde vivimos y qué situación es la que tenemos. Segundo, el 73% de la población no tiene ningún tipo de protección social. Criticamos Europa, pero Europa es el 8% de la población del mundo, es el 18%, algo menos ya,
del Producto Interior Bruto del mundo y, sin embargo, es el 60% de la protección social del mundo. Es decir, tenemos muchos problemas en términos de protección, pero el 73% del mundo carece de cualquier tipo de ayuda social. Y, por último, el 40% según la OIT, en el año 14, vive sin ningún tipo de cobertura sanitaria. De hecho, se cree que el 40% de las personas que murieron en el mundo, 4 de cada 10 de las que murieron en el mundo en el año 2014, no fueron visitados por un médico en el último año de su vida. El último año antes de morir. Bien, caminamos. Y además vivimos en un mundo en el que la inseguridad, los atentados, nos golpean un día sí y otro también y otro también. Es cierto que solo nos enteramos de cuando son en París, cuando son en Londres, cuando son en Nueva York. Pero no tenemos más que seguir las noticias para ver que todos los días estos atentados se dan en Bagdad, se dan en Islamabad, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque eso sí, cuando no mueren personas europeas, parece que la importancia es menor. Pero las vidas humanas son vidas humanas. Y eso, ¿cómo lo queremos resolver? Con este viejo adagio. Si quieres la paz, haz la guerra. Este fue el adagio del siglo XX. Aquel que permitió que los europeos nos matáramos como perros, millones de nosotros unos a otros en las calles. Parece que han pasado 300.000 años, que va. Están ahí, a la vuelta de la esquina. Si no cambiamos este viejo adagio, probablemente no resolveremos gran parte de los problemas que tenemos. Si quieres la paz, haz la paz. Y aquí tenemos una gran experiencia dentro de este pueblo nuestro. Bueno, violación, por lo tanto, de los derechos humanos. Pero cuidado, porque los derechos humanos no solamente se violan como consecuencia de las guerras, la represión, los asesinatos. Fijaros las palabras de quién y de persona poco sospechosa, el Papa Francisco. Yo no pensaba que un rector de la Iglesia Católica pudiera ser traído a colación en la academia, en la universidad, como un hombre de progreso, un hombre progresista. Pero este hombre lo es, está diciendo las cosas más avanzadas que se están diciendo en estos momentos en el ámbito de la socioeconomía y de la política. Y él dice, leemos juntos, los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, no, dice, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Por lo tanto, la desigualdad es una forma de vulneración de los derechos humanos. Y él se refiere a la actual economía, que es la que nos ha traído hasta aquí, la economía neoliberal, como esa economía que mata, que es la reflexión más dura que yo he oído a nadie en relación con el actual modelo económico en el que vivimos. De hecho, según los últimos informes, este es de hace escasamente un mes y medio, el 1% más rico posee más riqueza que el 99% restante del mundo. Impresionante, ¿verdad? De hecho, fijaros bien, 62 personas tienen la misma riqueza que 3.600 millones, es decir, que medio mundo. 62 personas. La única diferencia con el año 2010 es que entonces eran 388. Es decir, son cada vez menos los que tienen cada vez más, son cada vez más los que tienen cada vez menos. La pregunta es, ¿y el mundo aguantará? Pues es evidente que no. Y esto es lo que explica todos los movimientos de indignación que vemos florecer en todos los lugares. Que lo que están solicitando, sobre todo desde los sectores más jóvenes, son oportunidades para la vida. Y que los viejos nos quitamos de en medio, porque somos tapones, ¿verdad? Que les demos la oportunidad de poder liderar los procesos desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político, etcétera, etcétera. Esto es en el mundo. Alguien pudiera pensar, bueno, pero en nuestro mundo europeo, bueno, pues aquí tenéis de nuestro vecino, España, 2015, el dato es escalofriante. Es verdad que en el mundo el 1% tiene el 99%, pero fijaros bien, en el caso español, el 1% de la población tiene el 80% de la riqueza. No estamos hablando de Nigeria, estamos hablando, en este caso, del pueblo vecino. Bueno, por si faltara algo, han pasado muchos años, yo aquí os traigo la última aportación que hace la OCDE. Han pasado muchos años, pero hoy hasta el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional que dijo durante muchos años aquello de qué importa que a las personas les vaya mal si la economía va bien, la macroeconomía. Sin embargo, han tenido que reconocer que no, que se equivocaban, que no era verdad, que mantener la desigualdad y no luchar contra ella afecta gravísimamente al crecimiento. Incluso las escuelas neoliberales, que apuestan por el crecimiento y por el mercado, tuvieron que aceptar que no luchar contra la desigualdad sí que afecta de una manera gravísima, ¿verdad?, al crecimiento. La última afirmación oficial de la OCDE
llega a decir que, uno, hemos llegado a un punto de inflexión porque la desigualdad en los países de OCDE se encuentra en su nivel más alto desde que comenzaron los registros. Dos, y más importante, la evidencia muestra que la alta desigualdad es mala para el crecimiento económico. Al no abordar la desigualdad, los gobiernos están recortando en el tejido social de sus países y perjudicando su crecimiento económico a largo plazo. De hecho, cuando estamos discutiendo acerca, por ejemplo, de la cobertura de los gastos sociales, básicamente la educación y la sanidad y los modelos de educación y de sanidad, lo que estamos trasladando, se nos está trasladando en el debate, es que el excesivo gasto público de las administraciones públicas en la sanidad o en la educación, lo que hace es pervertir la economía, ocasionar graves problemas en el crecimiento y en el empleo. Esa es la acusación que se hace desde Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, están en campaña electoral. La acusación de los republicanos sobre los demócratas es que quieren copiar el viejo modelo fracasado de Europa en el que los paradigmas del Estado social, gastar básicamente, invertir en educación y en sanidad, están provocando gravísimos problemas de desempleo, gravísimos problemas de crecimiento económico en el seno de la Unión Europea. Bueno, si eso fuera así, resultaría que Grecia tendría menos gasto social en educación o en sanidad que Alemania, o que España tendría menos que Suecia, o que Italia tendría menos que Dinamarca, o que Portugal tendría menos que Noruega. ¿Y esto es así? Pues no. Fijaros bien, España tiene en el año 12 apenas 4.800 euros por persona año de inversión en gasto social, básicamente en educación y en sanidad. Grecia tiene 4.485, Portugal tiene 3.769. Es decir, son los que menos gasto público tienen en el cuidado y la formación de las personas. Ahí va, pero ¿no son estos los países que han tenido que ser rescatados por todos los demás? Curiosamente, los países que tienen, como Alemania, más del doble, o Dinamarca, o Francia, o Finlandia, o Suecia, son los que han tenido que rescatar a los países que tienen menos Estado social, es decir, que invierten menos en educación o que invierten menos en sanidad. Por lo tanto, el que el Estado social lesiona la economía es una gran mentira, que por cierto nos estamos comiendo todos así, sin hacer ningún tipo de reflexión al respecto. ¿De acuerdo? Son precisamente quienes más invierten en las personas, en su formación y en su cuidado, los que están auxiliando económicamente a los países que menos invierten, a veces hasta 2 y 3 veces menos. El problema de estos países no es que inviertan en el Estado social o que necesiten dinero para invertir en el Estado social. No, no, es que tienen que pedir prestado para llegar a fin de mes, que esa es otra cosa bien diferente. Porque como sabemos cada uno de nosotros, tú puedes pedir prestado para comprar un coche o un piso, pero pobre de ti si tienes que pedir prestado para hacer las compras en Eroski el viernes. Eso no puedes hacerlo. Bueno, estos son los problemas que tienen estos países. Pero es una gran mentira que el Estado social, por lo tanto, los países que invierten en ciencia, en educación, en salud pública, son los países que tienen problemas en Europa. Es mentira, simplemente. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esta es la pregunta. Pues esto es lo que pasa, lo que diría Ortega y Gasset. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. En definitiva, que no tenemos diagnóstico, que nos pasa igual que a un mal médico. Si tú vas a un médico y no te hace un diagnóstico acertado, ¿cómo te va a dar unas pastillas? ¿Cómo te va a aplicar una terapia si no sé lo que te duele? Está jugando a la ruleta rusa. Y este es uno de los graves problemas, más graves problemas, que tienen parte de los dirigentes políticos, económicos y sociales hoy en el mundo. Hay una dificultad de diagnóstico. Por tanto, hay que tener primero un diagnóstico y a partir de un diagnóstico puedes pensar en determinados tratamientos que te permitan superar el trastorno o la enfermedad. Si no, es prácticamente imposible. De hecho, fijaros bien, aquí os recojo una reflexión acerca de cómo nos ven básicamente a todos los que estamos aquí, más a muchos más en el mundo occidental, una persona con criterio, el Dalai Lama. ¿Sabéis cómo nos ve? Nos ve así. Lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierden, o podemos decir, perdemos la salud para ganar dinero. Después perdemos el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, no disfrutamos del presente, por lo que no vivimos ni el presente ni el futuro. Vivimos como si nunca tuviésemos que morir y morimos como si nunca hubiéramos vivido.
Bueno, no sé si es del todo cierto, pero a mí me parece que una parte de la razón tiene el Dalai Lama cuando nos está definiendo de esa manera. Bueno, esto es lo que queremos, de alguna manera, resolver desde el centro. Os voy a dar unos pequeños apuntes para que nos vean. Esto es lo que queremos, básicamente, trabajar desde Agirre Lehendakari Center. Es un proyecto en el que estamos trabajando dos conceptos, el concepto pueblo vasco, o el concepto pueblo, que es el concepto más antiguo, de los más antiguos del mundo, en este caso asociado a un nuevo concepto, el del desarrollo humano sostenible. Esto es la agenda económica para la eficiencia, sí, pero no solo. La agenda social y cultural, la agenda medioambiental. 3 agendas, la triple agenda. Por tanto, si queréis, nos estamos dedicando ¿a qué? Al abrazo entre lo más viejo de nuestra existencia, el concepto pueblo, y lo más nuevo, el desarrollo humano sostenible. Lo estamos haciendo, inicialmente lo hicimos con 2 universidades norteamericanas, con las que yo dirigí este proyecto de investigación, el caso vasco, como una experiencia de desarrollo humano sostenible. Se incorporó a este proyecto en el año 13 mi casa, nuestra casa, la Universidad del País Vasco, y con ello creamos el Agirre Lehendakari Center, bajo los auspicios de Euskampus, del campus para la excelencia, en el que, como sabéis, bueno, pues están prestigiosas instituciones del país, además de la universidad, como el de IPC, el que tenemos aquí a su presidente, y amigo, a Pedro Miguel Echenique. Bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que hicimos? Pues salir al mundo. ¿Qué es lo que veis aquí en este mapa? Está al revés este mapa, ¿no? Estamos hablando de globalización. Pues lo primero que hemos de tener en cuenta es que el mapa del mundo ha cambiado. Porque siempre nos colocaba a nosotros, que estamos ahí en la periferia, en el centro, aquí. Y a Asia, que está hoy en el centro, en la periferia. Pero es que las cosas han cambiado. Si tenemos que hacer un análisis en términos globales, el mundo ha cambiado. Y por lo tanto, aquí tenéis el centro del mundo. Aquí tenéis el centro del mundo. El centro del mundo ha cambiado. Lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos a ese nuevo espacio en el mundo. Nosotros comenzamos ahí, en esas 2 universidades norteamericanas, con el Basque Case, con el caso vasco, continuamos a través de la Universidad Vasco, nos desplegamos estratégicamente en diferentes universidades europeas, en las que tenemos también diferentes proyectos de investigación. Continuamos en el año 2015 a través de 2 proyectos de investigación que acabamos de iniciar con los investigadores, acompañándonos los investigadores de la Universidad del País Vasco, liderados por Miren Azcárate. Estamos trabajando en la recuperación de quechua en las 5 naciones que hablan quechua. No tomamos conciencia, pero Naciones Unidas dice que uno de los milagros culturales del siglo XX ha sido la recuperación del idioma vasco. Sometido y torturado hasta casi su desaparición, a la muerte del dictador, apenas 9% de nuestra población era bilingüe. Y ellos consideran que, no siendo un Estado y no pudiendo ser oficial, aún en la Unión Europea, por ejemplo, nuestro esfuerzo ha sido impresionante para recuperarlo. Es una especie de milagro. Esa referencia que de nosotros hace Naciones Unidas es la que hace que se hayan puesto en nosotros, por ejemplo, desde la zona quechua hablante. Y ahí estamos trabajando ya. Estamos trabajando también en México con una universidad indígena de los jesuitas en el estado de Oaxaca, con la recuperación de la lengua mije. La recuperación de la lengua, en este caso, teniendo en cuenta no solamente como el rescate de una herencia cultural, no, por la importancia que la lengua tiene en el desarrollo económico. Prácticamente toda Latinoamérica se ha dado cuenta que detrás de la recuperación de sus lenguas vernáculas está también su capacidad de desarrollarse económicamente y socialmente de manera equilibrada. Y el que hayan estado sometidos a la dependencia económica, en parte ha sido también porque han perdido sus raíces, porque han perdido sus culturas, porque han perdido sus lenguas. De hecho, si os fijáis en todo este continente, aquí solo Brasil hablaba el Brasil precolombino 1.700 lenguas. 1.700. Hoy apenas quedan 120, 130 vivas, de las cuales 123 están al borde de su desaparición. Quedarían solo portugués e inglés. Fijaros bien, entonces, que el más grave de los problemas en ese continente es que los 3 idiomas oficiales, quitando en Paraguay el guaraní, que es cooficial, son las 3 lenguas de los imperios conquistadores, que no descubridores. Español, inglés, portugués.
ahí hemos iniciado el camino en el año 2015, tenemos una petición de un lugar del que acaba de venir Pedro Miguel, de Japón, concretamente de Okinawa. Okinawa tiene 40 islas pobladas, tenemos una petición de la Universidad de Okinawa para tratar de acompañarles también en un proyecto de investigación con la recuperación de las lenguas okinawenses. Son 40 islas que viven hoy todavía bajo la dependencia militar de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial siguen establecidas allí sus bases, y además viven bajo la dependencia cultural de Japón. La única lengua oficial es el japonés. Y el mainland, o sea, la isla más grande de Japón, está a 900 kilómetros de estas 40 islas. Y tenemos también una relación especial que estamos trabajando en Asia con Filipinas, donde tenemos una presencia, como os imagináis, a través del Ateneo, a través de la Universidad de los Jesuitas en Manila, pero como consecuencia de la gran presencia que tiene la diáspora vasca aquí en Filipinas. En todo caso, ¿qué se trata de tener con esto? Una mirada, mirar al mundo para ver lo vasco, para ver nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestra lengua y tener un diagnóstico. Y al mismo tiempo, desde ese centro, desde el mundo, que tenga un pequeño el foco, el mundo, para vernos, a través del centro, ver el mundo desde el País Vasco. Las dos miradas, la mirada global y la mirada local. ¿Qué hemos aprendido en estos primeros 3 años de investigaciones? Pues hemos aprendido esto, que en una sociedad global, erantzun lokala izan behar dela, que tiene que ser local la respuesta en una sociedad global. En definitiva, que en este espacio, ¿verdad?, global, hemos pasado, como suele decir Echenique, de elegir a ser elegidos. Y hoy eres tú elegido en función de lo que ofreces. Se pasó la historia en la que tú elegías. Tenemos que ofrecer, tenemos que ofrecer. Y para ofrecer, el aprendizaje fundamentalmente se resume en esta ecuación, en esta fórmula que viene a definir toda la expresión de lo que yo os quiero decir, ¿no? Aquí está buena parte de nuestra transformación del pasado, pero sobre todo de cara al futuro, ¿no? El polinomio que hemos de desarrollar para ganar el futuro. I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, ahí podemos aprender de las cosas que se están haciendo bien en el mundo y con los que están haciendo las cosas bien en el mundo. Pero esta fórmula no funciona si tú no incorporas tu propia K. Guk esaten dugu kultura Kaz euskaraz. Decimos cultura con K. Si nosotros no incorporamos nuestra propia K, el polinomio no funciona. Seríamos un azucarillo en el agua. Bueno, esto no solamente lo decimos nosotros. Fijaros bien, aquí está Helen Clark. Ella fue presidenta de Nueva Zelanda durante 10 años y ahora es directora del programa de desarrollo en Naciones Unidas. Y refleja lo que dice, es decir, que la cultura es un aspecto vital en el desarrollo humano y que para vivir vidas que merezcan la pena, las personas y los pueblos necesitan tener libertad para decidir su identidad y para definir quiénes son, ¿verdad? De hecho, esto es un ejemplo de la complementariedad entre lo universal y lo local. Hay veces que un falso progresismo suele decir: ¿Por qué defendéis los vascos vuestra cultura y los catalanes y los escoceses? No, yo soy ciudadano universal, yo la cultura universal, ¿verdad? Yo la cultura universal. Y yo me pregunto si la cultura universal es algo más que el sumatorio de las culturas locales. Porque no lo es. Es decir, esa cultura universal, si los vascos no aportamos la nuestra, y los catalanes la suya, y los valones, y los españoles, y los otros, y los otros, y los otros, si no aportamos cada uno lo nuestro, va a ser más rica. El Instituto de Innovación de Stanford dice que de los algo más, y Mirel Rulut, el lingüista, un importantísimo lingüista, dice que de las algo más de 5.000 lenguas, culturas, pueblos que hay en estos momentos en el mundo, apenas van a quedar 500 vivas para final de este siglo. ¿Habéis oído bien? 500. Y yo me pregunto a quienes defienden ese concepto de la cultura universal, que yo también acepto como enriquecedora, ¿va a ser más rica la cultura universal a finales del siglo XXI con apenas 500 pueblos, culturas, lenguas, que hoy con algo más de 5.000? Pues os aviso de una cosa, hace 50 años eran 6.000, Y han desaparecido 1.000 lenguas, culturas, pueblos sin que nos hubiéramos dado cuenta.
desgraciadamente. Bueno, fijaros bien, aquí está el CERN, el Laboratorio de Partículas. Es un ejemplo, para que veáis esa concertación entre lo universal y lo local. Ahí tenéis la sala de máquinas del CERN. Ahí tenéis una persona trabajando con un ordenador, que tiene un post-it, y ¿sabéis qué pone? Pues Amari Deichu. Bueno, esto es una nueva forma de entender la vida. Antes era Chapela Burún, Taipili Mundún. Bueno, pues esto es una nueva forma de entender de qué manera podemos cooperar las identidades y las culturas sin ser barrido por ninguna de ellas, como decía Gandhi. El centro, estamos trabajando ahora en el nuevo proyecto para el año 16-19. Vamos a seguir avanzando en las investigaciones y en los proyectos de investigación sobre la K de Cultura. Vamos a establecer un modelo de relación con la Universidad de Columbia y abriremos la cátedra Lehendakari Aguirre. Creemos que es el momento ya de dar continuidad a lo que hasta ahora hemos hecho. La clave aquí es que yo tengo también un sentido de una especie de deuda moral con la sociedad vasca, ¿no? Y de ninguna manera lo que me gustaría es que las relaciones que en estos momentos están muy personalizadas con unas y otras instituciones quedaran para mí. A mí me queda muy poco tiempo de vida profesional y lo ideal sería que quedara para que otras personas en este país pudieran continuar con esa labor. Eso se podrá hacer a través de la cátedra. Y por otra parte, la Open Academia, que es un esquema de esta naturaleza, ¿verdad? Somos un país en el que el 85% de la gente tiene más que estudios secundarios y 44% universitarios. Pero nos queda una parte importante de la sociedad que tiene pasión por aprender. Y tenemos un buen número de gente, muchos de ellos personas que están retiradas con poco más de 50 años y que han ocupado puestos de enorme responsabilidad en el ámbito de la academia, en el ámbito de las ejecutivas de empresas, etcétera, etcétera, que están dispuestos a seguir siendo útiles para el país. Y por lo tanto estamos cruzando esos modelos y estamos caminando con diferentes experiencias pueblo a pueblo, llevando la universidad pueblo a pueblo, ¿verdad? Y los temas pueblo a pueblo en la sociedad vasca. Bueno, a partir de ahí, las reflexiones en torno a la sociedad global que adquiere nuevas dimensiones. Fijaros bien, este es un cuadro de Jeffrey Sachs que proyecta desde el año 1980 al 17 qué ha pasado en la economía. Esto es en términos porcentajes del Producto Interior Bruto. Y aquí tenéis cómo la línea blanca es Europa. 31% del Producto Interior Bruto de Europa en el año 80, antes de ayer, era aportado por la Unión Europea. Hoy está ya por debajo del 18%, en torno al 16%, estaba en el 11%, estaba en el 20%. Está en torno al 17 y pico por ciento. Pero es que va a estar en torno poco más del 15% en el año 2017. Estados Unidos, línea roja, 25%. Hoy está en el entorno del 19-20%, pero es que va a estar en el entorno del 18% en el año 2017. Atención, porque Asia, que estaba en el 8%, hoy es ya la primera sociedad en términos de renta per cápita, por encima del 25%, pero su explosión está siendo tremenda en relación geométrica, en relación con los tiempos pasados. Y por lo tanto va a estar en el 2017 por encima de los 30 puntos. Yo no me gusta cuando se habla de Asia y específicamente de China como una sorpresa, porque eso sería poco menos que no conocer nuestra historia. Ellos vivieron la edad de bronce, por ejemplo, 1000 años antes que nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de China como sorpresa, estamos hablando del enorme desconocimiento que tenemos acerca de dónde venimos. Y en esto, como en la identidad de los pueblos y las culturas, el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Más importante incluso es el desclasamiento. Se está produciendo, este es un análisis que hace en el Global Trends, en las tendencias globales para el año 2030, la CIA, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, que tiene un aparato estadístico, por cierto, fantástico. Entonces, ya veis cómo dicen, cómo en el año 80, las líneas azul, oscura y clara son Estados Unidos y Europa y sus áreas de influencia. Tenían el 80% de las clases medias del mundo. Las clases medias son determinantes, pues son las que tienen capacidad de consumo y de creatividad.
Normalmente las clases, esos pudientes que hemos dicho que son cada vez menos, que tienen cada vez más, no tienen propensión marginal al consumo, que llamamos los economistas. ¿Eso qué es? Pues es que no cenan 3 veces, aunque tengan más dinero que tú. Ni van a comer a 3 restaurantes, 1, 2, 3, no, van a uno. Van a uno. No hay especialmente una propensión marginal al consumo. Mientras que esos colectivos de cada vez más gente que tiene cada vez menos, tiene que vivir del auxilio, fundamentalmente, en muchas ocasiones de las administraciones públicas. Por tanto, lo que en general enriquece a una sociedad desde un punto de vista de crecimiento, de mercado, de actividad, de creatividad, son las clases medias. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esto va a dar la vuelta de arriba abajo. De hecho, en el 2050 la CIA prevé que el 90% de las clases medias, fijaros qué cambio estamos hablando, van a estar en Asia. Y apenas el 10%, algo menos, en donde estaba, hasta hace 2 días, el 80% de las clases medias. Bueno, estas son las cosas. Cuando uno va al médico tiene que leer los resultados de los análisis, pues esto es el resultado de los análisis. Si alguien pensara que nos han sustituido por la economía y que ese mapa que hemos visto, ahora entendéis por qué estaba ese en el centro, ¿verdad? Ahora lo entendéis ya. Bueno, pues eso no es todo. Lo peor es que no nos dimos cuenta por qué nos sustituyeron. Porque yo soy economista, pero no te sustituyen con la economía nadie, te sustituyen con la escuela. Es la escuela lo que sustituye. Nadie parece reparar que en el último informe PISA 2013, en el que se estudian las escuelas de todo el mundo, cómo en el top 10, entre las 10 primeras escuelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son escuelas asiáticas. Por lo tanto, ¿nos han sustituido en la economía? Sí, porque no nos dimos cuenta que nos están sustituyendo en la escuela desde hace 10 años o 15. En el año 2006, el 45% de los licenciados en Ciencia, Tecnología e Innovación eran ya asiáticos. Pero Miguel, fíjate de dónde viene todo esto. Pero no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque somos consumidores soldado. Creemos que tener dinero y consumir es lo que otorga la felicidad. Por tanto, nos damos cuenta de la crisis económica porque cuando no tenemos nada aquí en el bolsillo, no tenemos nada aquí en la cabeza. No nos dimos cuenta que eso no es un movimiento que se produzca de la noche a la mañana, si antes no te han sustituido en la escuela. Es la escuela lo que propicia el que después venga la economía, como decía, como dice, ¿no? Tantas ocasiones, Pedro Miguel y su passion for knowledge, que está reconocido en todo el mundo, pues es verdad, sí, una educación buena es muy cara, ¿verdad? Es muy cara, pero es aún mucho más caro no estar dispuesto a asumirlo. O dicho de otra manera, con otra gran pensadora del siglo XX, Mafalda. Sí, y Quino. ¿Sabéis lo que decía Mafalda en una de sus tiras? Yo al menos con esa me quedé, de chaval, me pareció que era determinante. Decía, tengo que aprender a leer porque si no me lo creo todo. Tengo que aprender a leer porque si no me lo creo todo. ¿De acuerdo? Bueno, caminamos y entonces, ¿de dónde vamos? Vamos a la respuesta local. ¿Y qué pasa? Pues que hay nuevos jugadores en el mundo, hay nuevos jugadores. Alguien pudiera decir, claro, estas son las 2 grandes reflexiones. Small is beautiful, lo pequeño es bonito, que decía Schumacher. No, pero hoy lo pequeño no solamente es bonito, es en la sociedad en red poderoso. Y por lo tanto, esto ha permitido un cambio de paradigma en el mundo. De lo global anula lo local de los años 90, hemos pasado a una nueva definición derivada de la sociedad en red, y es que es lo local lo que está moviendo al mundo. Fijaros bien si no, aquí os he recogido el último índice publicado hace escasos días de innovación del mundo. Y aquí está el top 10, que lo vamos a repasar, porque la pregunta es ¿dónde está el G20? El G20 dice mandar en el mundo y sin embargo, ¿quién está en el top 10? Pues mira, aquí tenéis Suiza. United Kingdom es grande, sí, Unión Británica es grande, pero está Suecia, está Holanda, también United States, Estados Unidos es grande, pero Finlandia, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Dinamarca, es decir, en el top 10 hay 8 pequeños. Ahí va, no tenemos excusa. Y es que los países y las personas no nos medimos en metros cuadrados o en centímetros. Yo, de hecho, conozco personas de 2 metros que son muy pequeñas y otras de 1,50 que son muy grandes. Pues con los países pasa igual.
Con los países pasa igual, excepto que, como dice Stiglitz, premio Nobel, los países que más se han beneficiado de la globalización han sido los que se hicieron cargo de su propio destino. ¿Quiénes? Repito, los que se hicieron cargo de su propio destino. Y eso no lo viene a decir un humilde profesor de universidad, hoy definido en su día como aquel terrible independentista, racista, xenófobo, etcétera, etcétera, como se me definió en algunos momentos, sino un premio Nobel, ¿verdad? Es quien lo está diciendo, los que se hicieron cargo de su propio destino. Alguien preguntará, en un mundo global habrá cada menos países, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial comenzamos con 51 países en Naciones Unidas. ¿Habrá menos países en un mundo global? ¿Hay menos? No, hay más. Esta es la última cifra oficial que ya data del año 2011. No sé si porque no quieren decir que ahora ya son más de 200. Y seguirán creciendo y creciendo y creciendo. No querrá decir eso que el mundo será menos global. ¿Qué va? Será cada vez más global. Y influirán cada vez más los salarios que se paguen en Taiwán para comprender los salarios que podemos pagar en Miravalles. Pero habrá más actores. Cada vez habrá más actores. Esto es aplicable al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que empezaron con 50 miembros y hoy están por encima de 200 miembros. Alguien dirá, bueno, esta es la última información que se ha producido al respecto por parte de una organización muy poco sospechosa, ¿verdad?, de nacionalismo, como es el Credit Suisse, el Instituto de Investigación de Credit Suisse. Y resalta en este estudio, realizado en el año 14, el éxito de los pequeños países. Y dice, desde el año 1945 el número de países en Naciones Unidas ha ido acrecentándose desde 50 hasta 193. Eso ya lo hemos visto. ¿Qué es lo nuevo? Que 2/3 partes de estos países son clasificados como pequeños países. Y añade, y además el 77% de ellos han accedido a su estatalidad durante los pasados 70 años. Y dice, a continuación, de nuevo, la escuela, que el ser pequeño no te garantiza nada si no inviertes en educación, si no inviertes en formación. Seas pequeño, seas grande, básicamente vas a tener tu futuro directamente relacionado con la inversión que hagas en materia de educación. Y alguien se preguntará, bueno, pero es una Europa integrada, no será así, ¿verdad? Pues tampoco, porque eran 20 los jugadores que había en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Eran 26 los que había después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949. Y, sin embargo, hoy son 47. Alguien se preguntaría, bueno, pues si en 1949 comienza el proceso de integración europea, cuando algunos nos dicen, pero bueno, ¿a dónde vais en una Unión Europea? Vosotros dividiendo, queriendo tener vuestra participación, etcétera, etcétera, etcétera. No, queremos ser un jugador más, con nuestra camiseta. No le vamos a quitar la camiseta a nadie. No, queremos tener la nuestra, una camiseta, y por lo tanto jugar en ese campo. 1949 es el momento en el que se inicia el proceso de integración europea, en el que, por cierto, participa un representante del pueblo vasco, su lehendakari, y no el gobierno español de entonces, que no era admitido por las democracias europeas. Y allí se comienza a construir el proceso de integración. Curiosamente, aquel proceso de integración que tenía 26 jugadores, hoy tiene 47 jugadores. Y no es extraño que al rescate del poder de lo pequeño salgan instituciones como la propia Universidad de Harvard, a través de Kennedy School Review, cuando define, ¿verdad?, que cuidado porque lo pequeño, además de cute, es como así como bonito, así como, qué bonito y exitoso. Y además dice no solamente eso, es que lo pequeño es sexy, esa es la nueva aportación que se hace a lo pequeño contraviniendo la teoría de los tamaños. Bueno, esto es lo que desde mi punto de vista va a permitir que haya nuevos jugadores en el ámbito de Naciones Unidas, en el ámbito del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, 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 y entre ellos yo los que observo que pueden estar, pues será Escocia, será Flandes, será Quebec, será Cataluña, será el País Vasco, etcétera, etcétera, si somos capaces de aportar algo propio y diferenciado, y si no, estaremos descafeinados. Estaremos descafeinados con otras aportaciones y no estaremos, como hoy no estamos, en la agenda global. Lo cierto es que esto nos cuestiona si el caso vasco, y por lo tanto nuestro pueblo, nuestra sociedad, será un nuevo jugador o no en el espacio europeo. Es cierto que hoy estamos aquí,
Esta es la última fotografía de hace unas semanas en relación con el año 2015. Seguimos siendo una especie de isla. Los verdes son los que estamos en el entorno de 25 puntos por encima de la media europea. Ahí veis que en Europa hay islas, o sea que en Francia y de toda ella prácticamente solo tienes París, solo tienes Londres con esa aportación, Dublín y su zona, Glasgow y su zona de referencia. Atención en el norte, porque estamos hablando de la capital de Suecia, Estocolmo, y de la capital de Finlandia, pero fijaros cómo están el resto de territorios, porque a veces tenemos una visión un tanto equívoca acerca de dónde están, y luego pues estamos aquí, los bárbaros del norte, en esa zona, como veis, a la Vizcaya y Guipúzcoa y Navarra, no Iparralde, que ya tiene un menor nivel de renta del que en algún momento tuvieron, que estaba por encima de nosotros. Bueno, es verdad que hoy estamos aquí, ¿verdad? Después de un proceso de transición muy complicado. Tener en cuenta que cuando nosotros entramos dentro del Estado español, la Comunidad y Navarra en la Unión Europea, en el caso de la Comunidad, apenas llegábamos en el año 1986 a ser el 86% de la renta media de Europa. Es decir, estábamos hace 35 años, 40 años, 14 puntos por debajo de la media en renta, y hoy estamos 22, 25 puntos por encima de la renta media europea. Estamos hablando de casi 40 puntos, los que desde entonces hemos mejorado en relación con la media europea. Bueno, eso sería hablar solo de renta, pero la renta no te da todo. Decía Robert Kennedy, que ha sido una de las grandes cabezas, muy superior a la de su hermano, que llegó a ser presidente, una de las grandes cabezas en Estados Unidos, para que no creáis que inventamos nada. Decía aquello de: el Producto Interior Bruto nos da toda la información, toda, menos aquella información por la cual la vida merece la pena ser vivida. Y esto es lo que hemos medido, parámetros economicistas. No hemos medido parámetros de igualdad, que, como antes hemos visto, eran definidos por el Papa Francisco como nuevos elementos de vulneración de derechos humanos. Bueno, pues ahí tenéis los últimos datos del índice Gini. El índice Gini es el índice de Naciones Unidas que mide qué grado de igualdad y desigualdad tienen las sociedades. Se mide de 1 a 100. 1 sería igualdad absoluta, 100 sería desigualdad absoluta. Según datos de Naciones Unidas, eso nos hubiera ubicado en el año 12 en segunda posición después de Suecia, como una sociedad relativamente igualitaria, y en términos de pobreza extrema, con un 3,7% de nuestra población viviendo en términos de pobreza extrema, lo cual significa que tenemos trabajo. Pero siempre hay que tener en perspectiva, ¿verdad? Porque ahí estamos, pues con Suecia por delante y Finlandia, Austria, Países Bajos inmediatamente por detrás. ¿Cuál es la explicación a todo esto? Pues de nuevo no es económica, ni de políticas socioeconómicas extraordinarias impulsadas por las instituciones vascas, que también acertaron en relación con la política industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente ha sido el cambio que se ha producido en el capital humano. ¿Qué pasaba? La línea roja tenéis las personas que apenas tenían sin estudios o estudios primarios. ¿Os dais cuenta cómo en el año 80 prácticamente el 80% de nuestra sociedad no tenía más que estudios primarios? ¿Qué es lo que pasa a partir o en el entorno del siglo XXI? Aquí estamos hasta el año 2013, que el 85% de nuestra gente, como veis, prácticamente, escasamente un 2% de la población tiene sin estudios o estudios primarios, lo cual quiere decir que nos tenemos que fijar en ellos. Pero esto es lo que ha explicado ese movimiento de transformación que se ha producido en la escuela. Por lo tanto, lo que ha ocurrido a nivel global, que ha sido la escuela, ocurre también a nivel local. Es la escuela lo que explica todo ese proceso de transformación. Estas son las referencias que hay en el mundo. No creáis que no tenemos referencias importantes en el mundo, en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en el que yo me muevo. Si os hablaría, Pedro Miguel, del DIPC, que acaba de venir de Japón y que tiene en números que se pueden comparar con los centros de excelencia más importantes del mundo, pues que ni decir tiene. Pero bueno, en el ámbito más humilde, ¿verdad?, de las ciencias sociales, este es el último informe que hacen que es la Agencia para la Innovación británica, que es de las más acreditadas del mundo, hace un estudio que titula Cuando lo pequeño es bonito, ¿no? Y las lecciones que pueden ser aprendidas de aquellos pequeños países que, sin embargo, tienen un compromiso con la innovación. Entonces, estudian el caso de Finlandia, estudian el caso de Estonia, estudian el caso de Singapur, estudian el caso de Israel,
y estudiaron el caso del País Vasco, a través del centro. Bueno, referencias que, a las que se pueden añadir las de estas 2 últimas semanas. Yo estuve presentando en la OCDE, mientras Pedro Miguel estaba en Japón, estuve presentando el modelo vasco para la OCDE. La OCDE entiende que el modelo vasco, en relación con todo el proceso de innovación, es un modelo que puede servir a muchos de los países en la Unión Europea. Nosotros estamos trabajando a través del centro con Croacia, pero también para todo ese mundo de nuevos países en el seno de la Unión, y estuve presentando el 26 de febrero el caso vasco en la OCDE en París. No es la única referencia. Os traigo otra referencia de la semana pasada. Kevin Morgan, la Universidad de Cardiff, ha reflexionado sobre el modelo vasco de innovación y muy específicamente sobre la importancia y trascendencia que en términos de ofrecer algo propio y diferenciado tiene el movimiento cooperativo vasco en el mundo. En tercer lugar, este es una referencia bien interesante, formulada hace también como 10 días por parte de Kenichi Ohmae, por parte de uno de los grandes gurús del mundo, que dicen unas cosas tremendas, ¿verdad?, de nuestro país y también de esta ciudad. El poder de lo pequeño, o el País Vasco es un ejemplo, y Donostia, un pequeño estado, casi nada. Vendrá con el centro Kenichi Ohmae y nos lo explicará él, porque será interesante que lo oigamos. A veces igual nos creerán más que si hablamos Pedro Miguel y yo. Que vengan ellos y que nos lo cuenten. En todo caso, lo que sí es cierto es que, por tanto, estamos en estos 2 elementos centrales. Son raíces, es decir, mantener supervivencia como un pueblo abierto al mundo, y alas, identidad por una parte, pero innovación, alas, para proyectarse de forma creativa y solidaria hacia el futuro. Si tú tienes raíces y alas, entonces puedes volar, en lugar de dedicarte a sobrevivir, que es lo que podrías hacer si no tuvieras una de las 2. Porque alas sin raíces no sirven para nada, porque raíces sin alas no sirven absolutamente para nada. Y eso es lo que te permite desarrollar una estrategia de desarrollo humano sostenible. Claro, eso significa que tenemos que tener en cuenta 2 elementos centrales. La innovación. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues atención, porque es verdad que en los mapas de Europa salimos bien, que en el año 2008, por primera vez en nuestra historia, porque primero en los años 80 y 90 nos propusimos la convergencia en renta con Europa, la alcanzamos. Después fue la convergencia social, en los años 90, primeros años del siglo XXI, la alcanzamos. Y después nos planteamos la convergencia tecnológica, la convergencia en materia de ciencia, tecnología e innovación. Esto lo alcanzamos, esto es el índice sintético de la Unión Europea, esto lo alcanzamos en el año 2008, tras de un esfuerzo inmenso, en el que mucho que ver tuvo aquel primer gobierno del Lehendakari Garaycochea, en el que, por cierto, Pedro Miguel fue su consejero, su ministro de Cultura y de Educación. Y ellos tomaron una decisión estratégicamente extraordinaria, de una valentía tremenda, sin tener las competencias de I+D+I, que han sido recibidas hace 2 días, iniciar todo un proceso con aquellos pequeños laboratorios que existían. Y eso ha permitido multiplicar desde entonces cada año, por la cifra del año anterior, un 100% en relación con la inversión. 0,069 era la cifra que había en inversión en términos de Producto Interior Bruto en I+D+I cuando Pedro Miguel asumió aquella cartera. 0,069. Para que os hagáis una idea, España tenía el 0,3, 60% más que nosotros. Transcurridos 35 años, nosotros hemos ido al 2,12, España está en el 1 aproximadamente. Eso significó que hemos multiplicado por 35 las veces la inversión que teníamos en aquel momento. Y alcanzamos en el año 2008 la convergencia tecnológica. Pero atención, porque hemos perdido la posición. Es decir, cuidado, es muy importante la autoestima, pero la autocrítica también. Sin autocrítica no se puede vivir, sin autoestima tampoco. Pero estamos perdiendo la posición. La perdimos en el año 12, como veis, ya tenemos 0,46 contra 0,54. La perdimos en el año 14 y la perdimos en el año 15. No sirve de nada decir que nosotros tenemos el 0,50 del índice sintético y España tiene 0,39. Eso no sirve de nada. No sirve de nada. Lo de mal de muchos, nada. Eso no sirve de nada. Por lo tanto, cuidado en el esquema de raíces y alas con esta cuestión. Y porque, fundamentalmente, esta es una cuestión de la que estamos haciendo un cierto grado de batalla, ¿no? Daniel Zeitman,
se refería, estábamos los dos fuera, pero me llamó Pedro Miguel para decirme, ¿has leído a Zeitman? Y le di, es que dice unas cosas tremendas. Claro, él dirigió un prestigiosísimo instituto judío, israelí. Entonces dice, la ciencia no es un lujo, es la clave del éxito de un país. De hecho, es lo mismo que antes hemos dicho, es muy caro un buen sistema educativo, pero es mucho más caro no abordarlo, pero añade más. En ese debate entre la utilidad, porque aquí siempre estamos hablando de indicadores y resultados, y probablemente si hubiéramos hablado de indicadores y resultados, es decir, si hubiéramos hablado de utilidad en lugar de curiosidad, seguramente Cambridge, aquel laboratorio en el que tú estuviste, que no sé cuántos premios Nobel ha dado, 29 solo, bueno, pues probablemente no hubiera conseguido ninguno, porque los grandes avances de la humanidad no se han producido por necesidad, se han desarrollado por curiosidad. De hecho, preguntado él, oiga, pero ¿cuál es el lema bajo el que ustedes trabajan? Y dicen, ¿cuál es el lema? Miren ustedes, el lema de nuestro centro, del Instituto Weizmann, es permitir a los científicos explorar sin que tengan la menor idea de para qué servirán sus descubrimientos en el futuro. Bueno, pues ya está, ya tenemos la versión. Y por último, desde el punto de vista de las raíces, ¿cuál es el problema? Pues desde el punto de vista de las raíces es lo que define fantásticamente el Papa Francisco, porque dice, una globalización que enriquezca es como un poliedro, todos unidos pero cada cual conservando su identidad. Pero añade, cuidado, pero la globalización malentendida, la actual, es como una esfera, todos los puntos son iguales, todos equidistantes del centro. Esta es la actual globalización, a la que nosotros le tenemos que hacer un descosido si queremos tener una presencia en el mundo. Y por lo tanto, la disyuntiva es radical. ¿Qué queremos ese? ¿Esfera, que es lo que somos hoy, o poliedro? Si es muy sencillo. Ese es el debate, esa es la discusión y por lo tanto yo ni que decir tiene que soy poliedro. Y por supuesto eso es también creo, entiendo, por eso no os he dado el agradecimiento al comienzo, porque quería daroslo al final. Esto es lo que creo que ha pretendido Eragin, porque bueno, la idea de minchatu, hablar, pentsatu, pensar, iritzia eman, dar tu opinión, ser, compartir. ¿Qué es eso? Sino configurarte en un esquema de poliedro. Eso es el esquema central en el que estamos trabajando tantos en este país, también desde el centro, aprender a aprender, aprender a ver y aprender a ser, que es el papel central de la educación. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que hay que ponerle más años a Eragin, ¿eh? Yo antes estaba hablando con vosotras y me decía, yo os preguntaba, ya sé que ha sido muy exitoso lo de los 50 años, pero a mí me interesa saber qué vais a hacer en los próximos 50. Necesitamos agentes como vosotros, si no, ¿qué vamos a hacer? En ese espacio en el que lo que te sustituye es la escuela, ¿no os dais cuenta que tenéis un papel absolutamente determinante que jugar en el futuro? Claro, ¿eh? Porque si creatividad no solamente es ver lo mismo que los demás, porque eso ha cambiado. El gran paradigma ha sido ausencia de información, ausencia de conocimiento, abundancia de información, ausencia de conocimiento. Es decir, tú a través de aquel ordenador, que ahora sí funciona y que antes nos ha dado la murga, tú puedes tener la misma información online que tiene cualquier persona en el mundo. No te diferencia la información. ¿Cuál es la clave? La clave es que la creatividad es ver lo mismo que los demás y pensar algo diferente. Y para, viendo lo mismo que los demás, pensar algo diferente, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La K. Es la cultura lo que te permite. Por supuesto, desarrollando los 3 primeros apartados de la fórmula, ¿verdad? La investigación, el desarrollo y la innovación, pero aportando tu propia K. Eso es lo que te da la posibilidad de presentar tu propia posición, diferenciada de los demás. No mejor ni peor que los demás, diferenciada. Aquí estamos, en esta casa, dentro de esta casa, ¿no? Y por lo tanto, eso ¿cómo se lleva adelante? No con una sociedad dormida, se lleva adelante con una sociedad que crea en sí mismo. Que crea en sí mismo. ¿Cuál es la última cuestión que quiero trasladaros? Esta. Yo le decía recientemente al alcalde y al diputado general que les ofrezco una opción, esta. ¿Por qué no poner y en cada localidad poner lo mismo? ¿Por qué es más importante Bilbao que Nueva York? Porque está cerca de San Sebastián de Donostia. Por favor, pero ¿hay alguna duda al respecto de que esto es así? Bueno, ese es el esquema, por tanto, un camino que no se termina nunca. Muchísimas gracias. Pasamos a las preguntas. Tranquilo. Bueno, vamos a las preguntas.
Mila esker, Gabon, lehendakari. Gabón. Pues ya es de noche. Pues cojo el micrófono para, ya lo siento, hacerle una pequeña crítica acerca del uso estadístico en mi sensibilidad. Ha sido un poco efectista. Hombre, ha arrojado usted una cascada de todo tipo de dimensiones que nos afecta. Y un montón de información muy difícil de asumir así en un solo acto. Entiendo que usted ha tenido el tiempo suficiente para intelectualizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la estadística que daba acerca de las clases medias que había en los años 80 comparado con las clases medias que hay hoy en día, decía que se representaba lo que era Europa y Estados Unidos, el 80% de las clases medias. Y hoy en día eso se ha dado la vuelta y es Asia el que representa, es el continente asiático la que representa el 80% de esas clases medias. Y digo yo, no sea normal que en una población de 3.500 millones de personas como es Asia, con respecto a 700 millones de personas que puede ser la conjugación de Europa y América, si hay un crecimiento económico como el que ha habido de economías emergentes en Asia, se suman a ser clases medias los asiáticos, ¿no es normal que sean los asiáticos donde haya más gente de clase media? Gracias. Sí, tu pregunta es muy correcta. El problema es que lo que se esté haciendo es perder la clase media en el ámbito occidental. Es decir, no solamente se da la circunstancia, no creas que esto solamente viene reflejado por el incremento de población que se produce en esas zonas. Una ínfima parte del desclasamiento de Occidente frente al mundo de Asia se produce como consecuencia del número de personas que hay más en esa zona del mundo en relación con nosotros. Una parte muy pequeña se explica por eso. Una parte relativamente pequeña se produce también por los crecimientos económicos. Es verdad que Asia y más concretamente China está creciendo en torno al 6-7% durante los últimos años, pero eso es macroeconomía. Para tener el mismo nivel de renta que tenemos tú y yo, Asia tendría que seguir creciendo al 6,5%, o China tendría que seguir creciendo al 6,5% durante los próximos 250 años si quisieran tener el mismo nivel de renta que tenemos tú y yo. Y tercero, esto se está produciendo porque en el mundo asiático las economías están sacando, por un lado, de la pobreza, mientras que no lo están haciendo en otras partes del mundo de manera mucho más avanzada. Y, por lo tanto, eso significa el efecto de los tres elementos son los que producen en sí mismo que vayamos a un desplazamiento en el que las clases medias son del 10% que son en estos momentos o que eran en el año 2000 al 90% en Asia, eso no está explicado en el incremento poblacional ni por el forro, y que Europa y Estados Unidos, que estaban en el 80% de las clases medias, vayan a ser apenas el 9% de las clases medias en el año 2050. ¿Qué es lo que se está produciendo fundamentalmente? Que los efectos de la crisis y la forma de paliarlas están castigando esencialmente a las clases medias en Occidente. Y que cuando se están tocando elementos centrales en el ámbito de la educación y la sanidad, o recortes de los presupuestos públicos en Europa, no tomamos en cuenta que estamos hablando del 52%, 53% del Producto Interior Bruto, algo más del 50% de los trabajadores, y que dentro de ellos no solamente tenemos personas que no tienen oficio, que tienen un nivel de formación para desempeñar sus trabajos bajos, no, estamos hablando de toda la sanidad, estamos hablando prácticamente de toda la universidad, estamos hablando de los jueces, estamos hablando de todo un conjunto de profesiones que ocupan lo que son las clases medias y que están enormemente castigados, no solamente ya en Estados Unidos, lo están desde hace tiempo. Decía Robert Reich que el más grave de los problemas de Estados Unidos no es la deuda externa, ni la inmigración de los latinos, sino la escuela. Y dentro de la escuela, en concreto, todo el proceso de desclasamiento que se está produciendo, la pérdida de las clases medias. Es decir, que esos datos son los datos con los que se manejan las agencias, en este caso internacionales, la agencia norteamericana. O sea que son datos incontrovertibles. No hay una posibilidad solo explicable en los movimientos de natalidad.
Sí, correcto, sí. La interpretación se puede hacer, cada uno sí, la interpretación, por supuesto. Por supuesto, esto es como cuando ves un cuadro. Vemos la Gioconda y tú ves una cosa, yo veo otra, etcétera, etcétera. Y además, ten en cuenta una cosa, esto es academia. Y por lo tanto no se trata de que veáis con mis ojos, se trata de que veáis con los vuestros. Los profesores que nos dedicamos a que nos sigan, fracasamos en nuestro intento. No es que te sigan, sino que te superen. De hecho, la gran aportación de un profesor con la de otro y con la de otro y con la de otro es permitir que sus alumnos vean más lejos que donde vieron sus profesores, ¿verdad? Como Newton decía, si vi más es porque me subí a las espaldas de las generaciones anteriores. Yo les suelo decir a los alumnos en América que si tú y yo tenemos 1,5 metros, pero nos subimos uno encima del otro, da igual que esté toda la NBA a nuestro alrededor, los que más veremos somos tú y yo. ¿Qué querías preguntarme? Sí. Es que ricasco, lehendakari. Espléndida exposición. Me parece que vamos a salir con las alas puestas. Y como has dicho, small is beautiful, but it's still small. ¿Qué tendría que hacer Euskadi para convertirse en un Estado de la Unión Europea? ¿Y qué tendría que hacer la Unión Europea para que Euskadi, Cataluña, Escocia, Flandes se convirtieran en nuevos estados de la Unión Europea? Eskerrik asko. Bueno, ahí hay dos partes, ¿no? Yo estoy explicando lo que a mí me parece que puede ser de interés de cara al futuro. Yo creo que si nosotros no aportamos algo propio y diferenciado, no confrontado con los demás, pero algo propio y diferenciado, perderemos una oportunidad de estar en la agenda global. Dicho esto, ya de qué manera todo eso se lleva más allá de este planteamiento a través de la iniciativa política de acuerdos, pues les corresponde a los rectores, ¿verdad?, de la vida política. Yo fui lehendakari en la Edad Media de este país y lo mejor que puede hacer un lehendakari es no dar ningún consejo, ninguno. Alguien me preguntó una vez si tenía algún consejo para dar al nuevo lehendakari. Le dije, no, consejo no, tengo mi teléfono. Si él sabe dónde estoy, si quiere para alguna cosa, que me llame. Pero yo creo que un problema de higiene mental e intelectual requiere de que quienes nos vamos, nos vayamos. Yo, si de verdad algo le temo en esta vida, es a esas personas que cuando están no saben estar y cuando se marchan tampoco. Luego, por tanto, no me toca dar recomendaciones. Pero yo creo que solo hay un camino. La democracia. Más. Por aquí. Gabon eta eskerrik asko zure hitzengatik, oso aberasgarriak izan dira. Nik badet ama bezala alako kezka bat, ezta? Lehengo astean argitaratu ziren alako datu batzuk esanez gaur egungo gazteek, ez? Euskara maila apalagoa dutela, ez? Eta orduan pixka batzuk aipatu dituzun sustraia eta egoa bide hortan, ez da, nola ikusten dezun etorkizuna. Ni jabetzen naiz, gure gurasoek lan ikaragarria egin zuten sustraioiek, ez, guk eduki genitzan, ez, orduan etorri ginen, ez da, frankismo baten ondorion, gu hasi ginen ikastolan, lan ikaragarria egin zuten, guk, gure seme-alabei, eman dizkilegu egoak, ez da, Erasmusen bidaltzitugu, Suediara, Islandiara, inglesa hitz egiten dute oso ondo, euskara ere bai ustez, baina sustraioiek ez ote duten huts egiten, ez da. Orduan zuk nola ikusten dezu, hori nola konpondu dezakegu? Nik uste dut geure helburua ez dela bia izan elebakarra izatea. Baizik eta elebidunak. Eta zentzu horretan guk hitz egin behar du geure hizkuntza, euskara, geurea dalako, baina ez da geure hizkuntza bakarra, baizik eta gaztelara eta frantzesa ere, euskaldunon hizkuntzak direlako, eta gaina hori ez ezi, baizik eta inglesez ere hitz egin behar duela, ez da? Hori ezan ondoren, nik esango nuke nire bizitzan adibidez euskararena izan dela proiekturik politena. Nire bizitzan nik ikasi nun 42 urtekin hasi nintzen, seriotasun osoz. Lehenengo temporada izan zen unibertsitatean, 30. hamarkadan, gutariko bat izendatu genuen geure irikaslei, bermeotar bat, eta han eman genuen euskalduntzen bat garai hartako metodua, ez da? Baina gero hasi nintzen enpresa mundun, inglesez egiten, Errusiako enpresa batean lan egin nun, eta gero hasi nintzen berriro euskararekin, eta benetan ikaragarria adibidez nire alaba nagusiarekin eukitudan esperientzi, ez da? Beha, badauzka 31 urte, lehenengo 20 urteetan mintzatzen ginen gazteleaz, utotzik, eta azken, begira, 11 urte hauetan,
geure bizitza euskeraz. Hori ikaragarria da, ez da, euskaldun zar batentzat ezinezkoa da zikera jakitea zer den, ez da, baina hau ikaragarria izan da nire esperientzian. Eta nik uste dut formulatu behar dula positiboan, geure hizkuntza. Argi dago, ka horren barrun geure hizkuntza oso importantea dela. Izan ere, lehen komentatu dena, azken batean, Nazio Batuek esaten duena, akatzak akatz, geure adibidea dela munduan. Baina, edozein kasutan ikuste dut gaur daukagun desafioa, batez ere dela euskara kalereratzea. Oain daukagun, oain dela 40 urtez bezala, kuantitatibioki esaten dut, jendea eitiko euskeraz, ez da? Eta ez da galtzen, ez dakitenek ez dutelako erabiltzen, baizik eta, Gandiagak esaten zuen modun, dakitenok ez dulako erabiltzen. Ka horretan, Ibarretxe jauna, zer iritzi izango zenuke erlijioaren paperari buruz. Pixka kontestuan jartzeko, gaurko munduan iruditzen zait sionismoa dela indar importantea, bere adar ezberdinekin. Eta pentsatzen dut, Eliza Katolikoaren neurri batean subordinatua dagoela politika global sionista bati. Ez dela penaz hitz egiten horretaz. Bestaldetik aspaldian Euskal Herrian krisi erlijioso sakon bat bizi da. Nik uste dut bi idolatria handi batetan gaudela, bat kapitala da, beraz jainko nagusia kapitala da, eta bestaldetik estatuak dira. Ez bada esaten ere beste jainko importanteak. Bestaldetik laizismo batean bizi gara, nik uste dut quasi-religion bat laizismoa dela importantena, eta nola ikusiko zenuke momentu honetan aurrea begira, ze unibertsitatean iruditzen zait teologia konfesionala egiten da, baina beharko litzateke erlijio zientzia aldetikan eta zientifikotasun aldetikan gaurko unian erlijioaren problematika beste ikuspegi batetikan eta teologia aspaldidanikan brilla por su ausencia unibertsitate publikoan. Publikoan esaten dut, ez konfesional bezala. Zer iruditzen? Oso importantea dela erlijioa, ka horren barrun. Eta zentzu horretan nik uste dut erlijioaren papera ez dela izan, guain dela erlijio katoliko etzaten dut, bere eragina gure gizartean, bi paper, txarreako edo noeako, eta zentzu horretan guain dela guda zibila bukatu ondoren eduki genuen eztabaida ikaragarria, izan zen garai hartan ere. Alde batetik Eliza ofizialak zuen papera, defenditzeko diktadura eta dana, eta beste alde batetik Euskal Eliza defenditen duena, batez ere, ka horren zati bat defenditzeko. Ez da? Eta zentzu horretan hortik aurrean ikustu dut pendularrak izan garela. Baina zentzu horretan nik pendaten dut, zure refleksioa kontutan hartu behar duela, etorkizunari behira, nola ez, baina erlijioa kulturaren zati importante bat dela. Gehiago? Mas? Estoy por allí. Venga. Por ejemplo, la China y la India. Adelante. La China y la India. Sí. Los sindicatos, ¿cómo estamos de sindicatos? Porque aquí, crece muchísimo el dinero, porque los sindicatos no tienen por ahí los sindicatos, ¿no? ¿Cómo están los sindicatos por ahí? Bueno, pues vamos a ver. Cada país tiene sus propios esquemas de control, que se pueden criticar más o que se pueden criticar menos. Es verdad que nosotros no somos especialmente en los estudios sociológicos que se están haciendo en estos momentos en Europa, los sindicatos que desde mi punto de vista tienen un importante papel que jugar. Sin embargo, al igual que la política y al igual que los medios de comunicación, no tienen precisamente la aceptación mayoritaria de la gente.
Es decir, que cuidado cuando nosotros alabamos nuestros propios esquemas democráticos frente a lo que consideramos que son otro tipo de democracias. Quiero decir que es verdad que India, pero desde luego China, no son ejemplos específicamente referidos a la defensa de los derechos humanos ni de los derechos sociales, etcétera, etcétera. De hecho, uno de los problemas que tienen estos países por delante en el acceso a esas clases medias de las que antes hemos estado hablando es el dumping social. Es que, evidentemente, las condiciones en las que se realiza el trabajo en muchas ocasiones son unas condiciones absolutamente penosas, al margen de que existan un nivel de controles o otras por parte de la sociedad. Y, por lo tanto, que el movimiento de sindicación sea un movimiento que también en ese mundo crecerá y que eso les va a traer problemas de crecimiento, no cabe ninguna duda. Es decir, todo eso es evidente que está dentro de los análisis que se hacen por parte de las grandes agencias. Pero cuidado, dicho esto, tengamos en cuenta que el papel de los sindicatos, hemos hablado de la Iglesia, podemos hablar del sistema de partidos políticos, medios de comunicación, muy específicamente, todos estos colectivos no son de los que tienen más alta valoración en términos de defensa del papel de los trabajadores. De hecho, uno de los más graves problemas que tenemos en Europa es que cada vez más los sindicatos y el papel de los sindicatos se juegan en las grandes empresas y en las administraciones públicas. Y eso tiene que llevar, y sé que lleva, porque sé que lo hacen, a una reflexión muy profunda por parte de los sindicatos europeos, también de los sindicatos vascos. Bueno, pero lo que pasa es que ahí tienes que abrir, es decir, vamos a ver, la competencia, si me estás hablando de competencia de salarios, cuidado con hacer una crítica a los sindicatos en relación con los salarios. Fijaros bien, por ejemplo, en los Tier 1, en las industrias auxiliares del automóvil, en la primera escala después de la gran empresa, en estos momentos el salario que cobra un trabajador está en Alemania en torno a $32 la hora, en Euskadi en torno a $30 la hora, en España en torno a los del último año, quiero decir, en España está en torno a $24 la hora, en Portugal está en torno a $17 la hora, en Polonia está en torno a $8–9 la hora. En China está en torno a $2 la hora y en India, en algunas zonas, está hasta incluso en $0,5 la hora. Si alguien me dice que un sindicato tiene que admitir en aras de la competitividad que hay que ajustar solo en términos de salarios, la pregunta es ¿y dónde termina la escala? Porque tendría que bajar a 24 porque en España tienen 24, ¿verdad? Pero alguien me diría, bueno, pero sí, pero en Portugal allí están a 18, por tanto a 18. Pero alguien me diría, oye, que es que en Polonia están a 8, me voy a Polonia. No, pero es que, oye, que no, que es que en India, aquí, en China, están a 2. Es decir, si tú quieres ajustar tu socioeconomía solamente a través del sueldo, no tendría fin esa discusión. Tienes que incorporar otros elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son la formación, la tecnología que te permite realmente aportar otro nivel de valor añadido y, por lo tanto, ajustar de otra manera también los salarios. Quiero decir que esto no es una fotografía en blanco y negro, Es verdad que, desde mi punto de vista, los sindicatos no tienen todas las reflexiones hechas, pero tampoco tienen la culpa de lo que pasa en términos de competitividad. Yo recuerdo que en el sector, por ejemplo, en el sector de los barcos, nosotros seguimos produciendo barcos, pero no podemos seguir construyendo barcos que eran lo que denominábamos en el argot las bañeras para transportar steel bars, barras de acero o madera, sin ningún tipo de incorporación tecnológica, porque eso nos llevaba a competir con los astilleros coreanos que eran un 60% más baratos un barco que el que pudiéramos hacer nosotros en cualquiera de nuestros astilleros. ¿Qué hubo que hacer? Hubo que especializarse, hubo que formar a la gente y empezar a hacer otro tipo de buques. ¿Qué buques empezamos a hacer? Pues, por ejemplo, empezamos a hacer los buques gaseros, que transportan desde los países que tienen las bolsas de gas a los países que los compran, de manera licuada a menos 163 grados y, por lo tanto, hay que hacer barcos gaseros que tienen que tener
incorporados niveles tecnológicos que permitan avanzar en esa dirección. O, por ejemplo, dragas que te permitan quitar las barras de las entradas de los puertos. Nosotros tenemos muy afectado en el caso de, por ejemplo, de pasajes, que te permitan no tener que cambiar de draga en función de qué tipo de barra es la que tengas. O, por ejemplo, buques atuneros. Es decir, lo que vas haciendo es fundamentalmente asociarte a través de la formación, del conocimiento y a través de la ciencia, de la tecnología, posibilidades de aportar un mayor valor añadido y, por lo tanto, no fiarlo todo a ese ajuste en términos de salarios. Por lo tanto, no echemos la culpa de todo lo que ocurre. No se nos ocurriría, ni mucho menos, porque los sindicatos, como todo en esta vida, tienen su parte de razón. No te sabría decir si tienen más o si tienen menos. Pero ajustar en términos de salarios nos lleva a la quiebra, ¿eh? ¿Más cosas? Adelante. Sí, y tienes la razón, y durante algún tiempo fuimos receptores, es decir, que hubo unos momentos hasta prácticamente en el 2010 en los que fuimos receptores, en los que aquí el proyecto fue sembrar, cuidar lo que tenías, porque claro, los países que lo que hacen es sembrar para que luego tengan que desarrollar proyectos de vida, Dios sabe dónde, pues no son los países inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? A partir de un determinado momento, algo tendrá que ver también con que hemos aflojado en el tema de innovación y tenemos que volver a apretar. Esa es la cuestión clave, para permitir que se puedan crear oportunidades de vida, de proyectos de vida, para los jóvenes que tienen ese nivel de formación. Sin embargo, yo que estoy más tiempo fuera que dentro, también Pedro Miguel, te puedo decir una cosa. Me encuentro con gentes de muchos países, de muchas naciones en el mundo. Y no me ocurre eso como cuando me encuentro con esta gente, con estos chicos y chicas vascas que tú dices están en el exterior, porque me encuentro con muchos. Nunca me he encontrado con nadie que no me haya hablado de volver. Es decir, tenemos una oportunidad en el retorno. Tenemos una oportunidad en el retorno. No me he encontrado con ninguno, esté donde esté y llevando los proyectos que lleve, que no tenga un interés por retornar, por volver a su casa. Yo creo que eso es determinante, porque eso sigue siendo una opción, sigue siendo sin duda una opción. Adicionalmente, no es el problema que vayan, el problema es que no vuelvan. Es decir, yo lo que creo que es fundamental es que nos tenemos que acostumbrar que en los periodos de formación, incluso de adaptación a lo largo de la vida, tengamos experiencias en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes empresas. A mí eso no me parece malo. Lo que me parece es que no demos oportunidades para que esa gente vuelva. Eso es lo determinante. ¿Qué tenemos a nuestro favor? Que cuando yo me encuentro con con determinados colectivos de, pues yo qué sé, de Pakistán o de Grecia o de tantos y tantos países, nunca me hablan de volver. Y en el caso de vascos y vascas, me han hablado todos con los que yo he estado. Da igual que haya sido en un país, que en otro, que en otro, que en otro. Eso es un elemento a favor, no es un elemento en contra. Ai, baiaz, zelan. Zorionak lehendakari oso interesgarri izan da, aipatu duzun guztia. Yo quisiera cambiar un poco de tercio, bueno, enfocar de una forma que es la que me interesa a mí, que es en la K, dichosa, cómo reflexionar sobre el arte. El arte, todo aquello que podemos decir que es el alma también de la sociedad está, ¿no? A mí me llama la atención cuánto se insiste en el I+D+I, pero siempre aplicado a las ciencias, por lo menos a las experimentales, a las tecnologías. Se plantea todo el avance y nuestra competitividad y nuestra competencia siempre en unos términos donde, desde luego, no veo atisbos de lo que yo podría llamar el corazón artístico humano en general, porque existe. O sea, la creatividad, la frase de la creatividad que se ha expuesto aquí era exactamente a la del arte. O sea, perder el tiempo. En realidad es perder el tiempo y dar con algo, ¿no? Que es lo mismo en la ciencia que en el arte, ¿no? Igual. Y en lo local, en la K, en nuestra cultura, yo creo que tiene una importancia tremenda y no la oigo nunca mencionar. Es decir, tenemos que ser competitivos, tenemos que llegar, tenemos que ser... Sí, pero bueno, ¿qué vamos a vehicular? ¿Qué mundo? ¿Qué cultura? ¿Cuál es la nuestra? ¿Dónde se refleja eso?
Oscar Wilde decía, el arte no sirve para nada. O sea, la utilidad es nula. Solamente que todo el mundo diremos, no, sirve. Ah, ¿sirve para qué? Ah, pues por eso. Por todo eso yo lo veo muy ausente de todos estos planteamientos. Ha sido exquisita la presentación, de acuerdo con todo. Y yo digo, ¿y dónde insertar ahí todo lo que también es lo nuestro, que es la K de cultura, pero de cultura también humanística, artística, musical, literaria? En el caso de literatura, pues imaginaros, ¿no? O sea, ¿qué es una cultura en euskera? Y es una literatura en euskera, ¿y a dónde vamos? Y qué dificultades tremendas también hay para la traducción, para salir de aquí. Lo global nos come, es que nos come. Es decir, todo ese aspecto lo veo muy en una mesa con una pata coja, quiero decir. Yo he hecho en falta eso. O en el centro, Aguirre Lehendakari también, pues quizá meter un poco de estas cuñas de que a mí me parece que tenemos también que pisar fuerte. Mira, le tenemos a Lazcano ahí, alumbrándonos. A Jesús Mari, quisimos hacerlo así. Quisimos que Jesús Mari nos ilustrara, y ahí le veis lo que queríamos desde el centro, ¿no? Es decir, la tradición unida a la innovación y al pensamiento, pero también a través, claro, ¿dónde entra dentro de la K? Dentro de la K, desgraciadamente, durante mucho tiempo nos pasó lo contrario. Cuando hablábamos de cultura hablábamos solo de expresiones artísticas. Y no era eso. Es que estamos hablando de industria, es que estamos hablando de familia, es que estamos hablando de impuestos, es que estamos hablando de ordenación urbana. Estamos hablando de tantas y tantas cosas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que en este caso, en el caso del arte, la curiosidad es disruptiva en relación con el arte, porque así como en relación con la ciencia, los avances científicos, hay un elemento que te permite siempre el avance, es decir, si no hubiera sido Einstein, alguien hubiera venido detrás, que hubiera desarrollado sus teorías. Sin embargo, aunque nazcan 3 millones de escritores en los próximos 500 minutos, nadie haría tus obras. Y eso que en sí mismo es un valor extraordinario, es a su vez un problema en el esquema de valoración de una sociedad. Es decir, esa aportación disruptiva que se hace por parte del escritor, del pintor, etcétera, 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 que por otra parte nos parece también absolutamente determinante. De hecho, uno de los más graves problemas que tiene la K es la medición. Yo no os he podido hablar del proyecto de K que tenemos para el futuro, pero lo que queremos hacer es trabajar precisamente en ese campo. Vamos a trabajar en el ámbito de la narrativa sobre este tipo de cuestiones con la Young Foundation de Londres, y queremos incorporar este tipo de elementos. El problema que vemos es que, por ejemplo, cuando se mide la innovación en Europa, está medido bajo un índice sintético de 25 parámetros que creemos que en modo alguno no solamente vaya a tener en cuenta el arte, pero tampoco las ciencias sociales ni los procesos de innovación estrictamente derivados de las ciencias sociales. Creemos que hay que ir hacia sistemas de medición diferentes, entre otras cosas porque nos parecen dos cosas. Uno, lo que no se mide no se mejora, pero eso ya es del siglo XX o de comienzos del XXI. Ahora lo que ocurre es que lo que no se mide no entra en la agenda. No entra en la agenda del rector, o no entra en la agenda del Lehendakari, o no entra en la agenda de la directora de exportación de cualquier empresa. Entonces, evidentemente, lo primero que deberíamos de poder hacer es llegar a un esquema de medición de la K. Estamos en un intento casi imposible de medición de la K. Es a lo que nos queremos desarrollar y dedicar los 3 próximos años. En el proyecto de investigación va a haber 2 fases. Una primera fase que la vamos a dedicar a la narrativa y medición, por supuesto incorporando parámetros de innovación social. Estamos hablando de alrededor de 98 indicadores frente a los 25 indicadores que ahora existen en el índice sintético de innovación europeo. Y luego queremos, a partir de ahí, hacer un esquema mediante una especie de alianza internacional que vamos a configurar con varias universidades en el mundo, también con la London School of Economics, que lo que queremos es cruzar estos modelos de medición, en el caso vasco, con otras realidades que se puedan dar en el mundo. Pero tienes toda la razón. Por ahí va nuestro intento, ya veremos hasta dónde caminamos. Bueno, mila esker, baina bukatu behar dugu. Tenemos que finalizar la charla. Eskerrik asko Lehendakari jauna, y recordar que la siguiente es el 6 de abril. Apirilaren 6an, Garbiñe Biurrun izango da gurekin epailea. La juez Garbiñe Biurrun nos ofrecerá una conferencia el 6 de abril. Eskerrik asko. Eskerrik asko.